Mis amados, continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 2, versículo 22 al 36. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 36. Vamos todos a este texto y vamos a leer el texto juntos. Yo voy a contar 3 y a la cuenta de 3 iniciamos toda la lectura de este pasaje. 1, 2 y 3. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así dice la palabra de nuestro Dios. Voy a hacer unas preguntas de repaso que usted puede responder desde allí sentado. Vamos a hacer unas preguntas de repaso para recordar lo que venimos estudiando del avance imparable de una nueva humanidad. Una muy fácil: ¿quién es el escritor del libro de Hechos? Lucas, muy bien. ¿A quién va dirigido el libro de Hechos? A Teófilo principalmente, y luego una audiencia más amplia que nos incluye a usted y a mí. ¿Quién era Teófilo? Un creyente de la iglesia primitiva con una posición influyente. Nosotros hablamos de la resurrección de Cristo también. ¿Cuántos días se apareció Jesús a los apóstoles? 40 días. ¿Y de qué hablaba el Señor Jesucristo en esos 40 días con sus discípulos? Del reino de Dios. Muy bien. ¿Por qué debían esperar en Jerusalén los discípulos, los apóstoles? Por la venida del Espíritu Santo, porque allí iba a iniciar la iglesia del Señor. Y recuerden algo: Jerusalén era el acopio o el centro de la religión judía, y además era el centro de la dinastía davídica. Allí el Señor Jesucristo estaba estableciendo la verdadera fe, la verdadera relación con Dios y el verdadero reino que no perece, su reino espiritual, iban a ser allí también.
Y además se cumpliría la promesa dada a Abraham: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Desde Jerusalén hasta el resto del mundo, la bendición de Dios para todas las familias sale desde allí. ¿Para qué recibirían ese poder los apóstoles y los discípulos? ¿Cuál era el propósito? Ser testigos, aún con su propia vida. Ellos van a sellar el testimonio de Cristo con la sangre, como vamos a ver en el caso de Esteban. ¿Qué sucede en los cielos cuando Cristo asciende? Los discípulos, los apóstoles ven a Cristo que sube, pero ¿qué sucede en ese momento en los cielos? Los corché. Cristo ruega al Padre para enviar el Espíritu Santo, pero sucede algo importante. ¿Recuerdan esa expresión? Ábrasen las puertas eternas, porque el que sube es el Rey de gloria. Entonces, ¿qué sucede? Cristo es exaltado. Allí, mientras Cristo asciende, que lo recibe la nube, Cristo es exaltado como el Rey de gloria, ocupando la posición de autoridad y de poder, la diestra del Padre. ¿Quién fue el 12º apóstol que reemplazó al traidor Judas? Matías. Matías fue el 12º apóstol. Eso fue claro, él es el 12º apóstol. Recuerdan que el pastor Julio mencionó unos paralelos entre la primera venida del Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu. Él mencionó aproximadamente 6 paralelos. Él mencionó uno visible, dijo, hay un paralelo visible. ¿Cuál es el paralelo visible en Cristo? En Cristo, la encarnación fue visible para los hombres, que Dios se acercó a la humanidad, que Dios se acercó a los hombres a través de la encarnación. Y en Pentecostés, ¿cuál fue el acontecimiento visible? Las lenguas como de fuego sobre los apóstoles y los discípulos que estaban reunidos. Un paralelo que nos muestra 2 acontecimientos visibles. Ambos, la primera venida y el derramamiento del Espíritu, tuvo unos precursores. ¿Quién fue el precursor del Señor Jesucristo? ¿Quién? El Bautista, muy bien. ¿Y quién fue el precursor del derramamiento del Espíritu? El Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere la expresión los postreros días? Muy bien. Habla sobre la primera venida del Señor Jesucristo, el tiempo que comprende la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Es decir, que usted y yo estamos en los postreros días. ¿A qué se refiere la expresión profética el día del Señor? El día de juicio, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde juzgará las naciones. Pero también veíamos que mientras llega ese día, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. El tema de nuestro texto sigue siendo el mismo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, continúa testificando sobre el Rey exaltado. El título de nuestra enseñanza es el primer sermón de Pedro, la segunda parte. En la primera parte que vimos, que Pedro refuta y dice, no están ebrios, sean sensatos, no están ebrios. Y les explica a qué obedece ese acontecimiento sobrenatural que ellos están viendo. Así que Pedro, luego de refutar y luego de explicar, continúa con su sermón hablándoles acerca de aquel a quienes los hombres pueden invocar y ser salvos. Habla de Jesucristo y les va a decir que Jesucristo es el Mesías. Y eso lo vamos a ver en 4 puntos. El primer punto es la vida de Jesús en el versículo 22. El segundo punto es la muerte de Jesús, verso 23. El tercer punto es la resurrección de Jesús, verso 24 al 32. Y el último, cuarto y último, la exaltación de Jesús, verso 33 al 36. Iniciamos con nuestro primer punto, la vida de Jesús, versículo 22. Varones israelitas, Pedro está predicando, oíd
estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El apóstol, luego de refutar y luego de explicar el suceso de Pentecostés, crea una expectativa mayor, porque cuando él dice los postreros días, está dando por sentado que ya vino el Mesías. Entonces los hombres que lo están escuchando tienen una alta expectativa de lo que Pedro está diciendo, y les dice: varones israelitas, una manera religiosa de dirigirse a los hijos del pacto, y de manera enfática les dice: oigan, presten atención, apropiense de mis palabras. Pedro era consciente que el mensaje que él anunciaba era el mensaje que iba a cambiar el corazón de estos hombres, y por esa razón en este sermón una y otra vez les dice: estén atentos a mis palabras, presten atención a mis palabras, óiganlas. Habían miles de personas y los apóstoles no gozaban de los potentes equipos de sonido que usted y yo y las demás congregaciones tenemos hoy. Solemos pensar que el Señor Jesucristo y los apóstoles tenían tremendo vozarrón y que hablaban muy fuerte. Con toda seguridad lo tenían, con toda seguridad tenía una potente voz. Pero en este sermón vamos a evidenciar algo muy valioso, algo que va más allá de hablar potentemente, algo que va más allá de hablar fuertemente, y es el silencio de la audiencia. Todos atentos, todos escuchando, todos concentrados en las palabras que revelan la voluntad de Dios. Es paradójico que hoy, en el siglo XXI, tenemos el sonido que Pedro posiblemente quiso tener, pero no tenemos la atención que Pedro sí obtuvo. Muchas veces nos falta mucha atención. Nos distraemos muy fácilmente, pero Pedro obtuvo la atención de ellos. Estaba hablando lleno del Espíritu y ellos estaban completamente concentrados. Y en este sermón veremos que los resultados de prestar mucha atención va a causar en los inconversos o en estos judíos la pregunta del millón: ¿qué debemos hacer? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así que cuando hay mucha atención, cuando se escucha con mucha atención la palabra del Señor, los demás son beneficiados. Y por esa razón, cuando usted está concentrado y sus hijos están concentrados y los jóvenes están concentrados, los que más se benefician son ustedes, sus hermanos y sus invitados. Ahora es importante notar algo: ¿a qué se le debe prestar atención? En nuestro texto Pedro dice que lo escuchen. ¿Para qué? Para alardear de que él conocía los mares y su experiencia pesquera, para presumir de su valentía cuando le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco, para hablar de su testimonio de poder, cómo el Señor de manera conmovedora lo restauró. Ninguna de las anteriores. ¿Qué dice el texto? El texto nos dice que Pedro llama la atención de todos ellos para hablar de Jesucristo. Para eso Pedro les dice: escuchen mis palabras, porque voy a hablar de Jesucristo, el Nazareno, más conocido como el Nazareno, alguien inconfundible para ellos, alguien a quien Pilato puso sobre la cruz la inscripción que dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y dice el apóstol que este Jesús era un hombre respaldado por Dios, señalado por Dios, aprobado por Dios o escogido por Dios. Y ninguno de ellos podía cuestionarlo, porque las obras que él ejecutó, las señales que hizo Jesucristo, fueron únicas. Fueron únicas debido a que en el ministerio terrenal de nuestro Señor, él anduvo en medio de todos los judíos
y en estas tierras anunciaba el evangelio de salvación, el cual estaba acompañado de señales. Ese mensaje, ese evangelio que predicaba Cristo era certificado por maravillas, por milagros que llamaban la atención de los hombres y reflejaban a la vez verdades eternas, como la multiplicación de los panes, por ejemplo, anunciando que Él es el verdadero alimento, que Él es el verdadero pan, como la resurrección de Lázaro, anticipando que en Él hay resurrección y vida eterna. Jesús el Nazareno demostró con su vida que Él era el Mesías que tanto esperaban los judíos. Ese es el mensaje que Pedro inicia proclamando con estos judíos. Pero, como ustedes saben, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, ¿qué sucedió con los judíos? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Lo despreciaron, lo negaron, amaron más las tinieblas que la luz del Señor Jesucristo, y por el odio que tenían a la persona de Cristo, causaron su muerte. Y eso es lo segundo que vamos a ver, la muerte de Jesús, versículo 23. A este, es decir, Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El Espíritu Santo está hablando a través de Pedro y se anticipa las posibles objeciones de estos judíos. Por ejemplo, los judíos, al escuchar que Jesucristo era el Mesías, ellos podían cuestionar por qué razón el Mesías debía morir. Así que para no darle lugar a sus pensamientos de incredulidad, Pedro les dice que ese Jesús murió por decreto soberano de Dios. Su muerte no fue una sorpresa para los hombres, como tampoco lo es los acontecimientos de la humanidad, pues el Dios que controla todo dirigió sabiamente el plan eterno que determinaba, además de la vida del Señor Jesucristo, su muerte acompañada de padecimientos. ¿Dios decretó la muerte de Jesús? Sí, el Dios soberano decretó la muerte de su Hijo. Eso nos dice el apóstol Pedro. Desde la promesa de redención, usted puede identificar que la salvación que el Señor le va a dar a su pueblo está mezclada o entretejida con los padecimientos del Salvador. Cuando usted lee Génesis 3:15, usted va a ver cómo el hijo de Eva va a herir a la serpiente con una herida mortal, pero la serpiente también le va a causar una aflicción a aquel hijo de Eva. Y a través de los profetas se anuncia la muerte de aquel que habría de salvar a su pueblo. Son las mismas palabras que el apóstol Pedro más adelante va a emplear en su segundo sermón. Vaya conmigo a Hechos capítulo 3, versículo 18. Hechos 3, 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Efectivamente, este Jesús padeció, este Jesús fue entregado. Sus padecimientos se hicieron patentes desde el mismo momento en que lo traicionó Judas, dejándolo a merced de los líderes judíos. Por eso Pedro deja claro que ante la mano soberana de Dios, quien dirigió todo, la responsabilidad de esta muerte recae sobre ellos, sobre los judíos, que por su fanatismo religioso lo acusaron injustamente delante de los dirigentes políticos, hombres bajo el liderazgo del imperio romano, hombres que no respetaban la ley del pueblo hebreo, y de esa manera se cometió el crimen más atroz, la muerte de Cristo. El Dios soberano decretó su muerte, los hombres responsables la llevaron a cabo.
Dios usa a los malvados para cumplir su propósito eterno sin violentar su voluntad, pero ellos no son exonerados de su responsabilidad. Ellos siguen siendo responsables por llevar a Cristo a la cruz, siguen siendo culpables. Vemos que Pedro, en lo que viene desarrollando de su sermón, ratifica que la vida de Jesús y la muerte de Jesús hablan de que Él es el Mesías. Pero hay más evidencias en el sermón de Pedro. Él también habla de otra evidencia más. La resurrección de Cristo certifica que Él es el Mesías, y ese es nuestro tercer punto. Versos 24 al 32. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahorita leemos los otros textos. Sin duda, nosotros vemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se convierte en el mensaje apostólico en el libro de los Hechos, pero también en todo el Nuevo Testamento. Y como ya hemos mencionado, sin resurrección no hay cristianismo. Y como decía Pablo, sin resurrección vana es nuestra fe. Sin resurrección nosotros podemos ver que la muerte del Señor Jesucristo hubiese sido un gran evento del primer siglo. Pero ¿qué sería hoy de esa muerte? ¿Cómo asimilaría usted hoy la muerte de Jesús sin la resurrección? Sería como una bella flor que un día floreció, pero que hoy estaría marchita. O sería como esa flor diente de león, que tiene un nombre muy imponente, diente de león, pero cuando usted la toma y la sopla es tan frágil que con un soplo se esfuma y queda sin hojitas. Así sería la muerte sin resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia hoy puede decir: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no fue así. Porque el Señor Jesucristo resucitó. Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo demuestra que Él es Dios y que Él tiene poder sobre la muerte, dando esperanza de vida a su pueblo, dando esperanza de vida a aquellos que creen en Él, porque Él dijo que si Él vive, nosotros también viviremos, y que por su muerte y resurrección usted y yo hemos sido justificados. La resurrección en el sermón de Pedro ocupa un lugar dominante o preponderante en todo su sermón. Usted lo puede ver tan solo al ver la cantidad de versículos que emplea el apóstol Pedro para hablar de la resurrección. Miren nomás el versículo 24 nuevamente. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro está afirmando que Dios levantó, otra versión dice, resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. La muerte como tal viene acompañada de una agonía inmortal. La muerte viene acompañada de algo que podríamos decir un agujero negro, donde absorbe toda esperanza, todo destello de vida, donde absorbe la vitalidad, los sueños de aquellos que atraviesan la muerte. Pero no fue así con el Señor Jesucristo, porque Dios lo liberó de los dolores que acompañan la muerte. Y en el caso de Jesús, como dice el texto original, eran dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? No son eternos, no duran para siempre. Son dolores que duran un momento. Y así como una mujer que experimenta estos dolores que son agudos por corto tiempo, luego ellos desaparecen cuando nace una nueva criatura. En esa manera, nuestro Señor Jesucristo esfuma esos dolores con la resurrección
quedando la muerte inhabilitada para tocar al autor de la vida. En ese momento la muerte experimenta morir con la muerte de Jesús. La muerte hoy está agonizando y tiene un veredicto: será destruida cuando regrese Cristo por segunda vez. Por eso dice Pedro en su sermón que era imposible, eso dice Pedro, imposible que la muerte retuviese a Jesús. Es imposible que la muerte gobierne al que gobierna todo. Es imposible. Aunque Jesús cargó el pecado del pueblo y sufrió en la cruz la justicia que el Padre llevó sobre él, la muerte no podría retenerlo, porque Jesús es sin pecado. Era imposible retener en la tumba a aquel que es sin pecado. Además, es imposible que la muerte retenga a aquel que es el autor de la vida, porque también es imposible que Él mienta. ¿Y qué sucedió cuando el Señor Jesucristo refleja su celo por la casa de Dios? Se le acercan los judíos y le dicen: muéstranos una señal. Y en Juan 2, 18 al 22, Jesús le responde: destruí este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Jesús es Dios, Jesús es fiel y Él cumple su palabra. Así que la muerte no lo podía retener. Por eso Pedro dice: es imposible. Lea conmigo un texto más, Marcos 8, 31. El Señor Jesucristo, luego de la gran declaración que hace el apóstol Pedro en representación de los 12, diciendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo les dice a los apóstoles, y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo escuchó Pedro también, así que Pedro tiene argumentos, está lleno del Espíritu Santo, pero él también escuchó a su Señor decir que resucitaría al 3er día, y él lo vio resucitado durante el tiempo que se apareció en esos 40 días. Es decir, que Pedro está hablando muy convencido y dice: es imposible que la muerte retenga al autor de la vida. Y además de la fidelidad de la palabra, era imposible que la muerte retuviera a nuestro Señor Jesucristo, porque Él era el comisionado para abrir la brecha de la resurrección, para abrir la puerta de la resurrección, para abrir el camino de la resurrección a la vida eterna. Él era el comisionado, y la puerta que Jesucristo abrió, nadie la puede cerrar. Allí está abierta. ¿Usted puede dimensionar lo que significa esto? La muerte no podía retenerlo. ¿Por qué? Porque Él era el comisionado para algo. ¿Para qué? Para abrir la puerta de la resurrección. Y las puertas que Él abre, ninguno cierra. Y las que Él cierra, ninguno abre. Y cuando Él abre la puerta de la resurrección, queda abierta. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes queda abierta esa puerta? Para usted, hermano. Eso significa que usted va a resucitar para vida eterna. Es gloriosa la resurrección de Jesucristo. Pedro continúa afirmando que el Espíritu, por boca del rey David, declaró que no quedaría en la tumba, como sucede con todos los que mueren. Eso es lo que leemos en los versículos 25 al 28. Porque David dijo de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El apóstol está citando el Salmo 16, versos 8 al 11, donde el rey David declara su confianza en el Señor
y a la vez está profetizando que no verá la destrucción que sufre el cuerpo en la tumba. Obviamente está hablando de otra persona. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue aquel que no sufrió la destrucción que causa la tumba al cuerpo. Porque el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, y eso es lo que Pedro sigue explicando en los versículos 29 al 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro nuevamente llama la atención de la multitud y se dirige a ellos de judío a judío. Les recuerda que el patriarca David, el precursor de la dinastía davídica, murió y tiene un sepulcro conocido por todos ellos como buenos judíos. Y hasta ese momento, ese David no había cumplido la profecía en él. Y tampoco se podía cumplir, porque habían pasado miles de años, o muchos años, 1100 años aproximadamente, así que el cuerpo de David estaba completamente deteriorado. En él no se podía cumplir esa profecía, pero como David también fungía como profeta, él se estaba anticipando a lo que sucedería, no con él, sino con uno de sus descendientes, porque además de profetizar, Dios le había jurado a David que su heredero sería el Mesías y ocuparía el lugar, una posición en su reino. Y es imposible que Dios se retracte de este juramento, donde Jesucristo gobernaría a la diestra del Padre, como el supremo Señor. Entonces, en la interpretación que hace Pedro del Salmo, él concluye que David vio anticipadamente la resurrección de Cristo, que es el mismo Jesús Nazareno de quien Pedro les viene hablando a ellos. Y miren la seguridad del apóstol Pedro cuando predica este sermón. En el versículo 27 él dice que la profecía anuncia algo futuro. Dice que no permitirá ni dejará que la tumba encierre al autor de la vida. Y en el versículo 31 dice Pedro que ya la profecía se cumplió, porque dice, hablando en tiempo pasado, no fue dejado en la tumba, ni vio o experimentó la corrupción que causa la tumba al cuerpo. Así que Pedro les está argumentando a ellos desde las mismas escrituras y les dice que David anunció algo que iba a suceder en el futuro, y ahorita Pedro les está hablando de algo que pasó hace aproximadamente 50 días, algo que está reciente para ellos. Ese Cristo o ese Mesías es el auténtico Jesús, a quien Dios resucitó, y Pedro dice, nosotros somos testigos de ello, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros comimos con él. La misma tumba es un testigo fiel porque la tumba está vacía, y todos estos otros que también lo vieron resucitado dan testimonio de él. Jesús es el Mesías, Jesús resucitó de entre los muertos. Pero hay algo más que ustedes deben saber, les dice el apóstol Pedro, y es que ese Señor soberano, aquel que tuvo una vida, aquel que murió y aquel que resucitó, también es aquel que ha sido exaltado. Y es nuestro cuarto y último punto, la exaltación de Jesús. Verso 33 al 35 dicen: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora el apóstol está hablando de la exaltación del Señor Jesucristo, y por el Espíritu Santo Pedro ha comprendido algo
que en el momento de la ascensión él no podía asimilar. Él vio que Cristo ascendía a los cielos, pero ahora Pedro puede dimensionar que aquella nube que recibía a Jesucristo en los cielos era la misma nube de la gloria de Dios, la presencia de Dios, recibiendo allí a Jehová de los ejércitos, al Rey de la gloria, al Señor valeroso, al héroe de la guerra, delante de quien se abrieron las puertas eternas de los cielos, para ser exaltado como aquel Rey glorioso, nuestro Señor Jesucristo. Y allí ocupa la posición de supremacía junto al Padre, recibiendo el Espíritu que le había sido prometido en su glorificación, como dice Juan 7:39. Y ahora el Espíritu que procede del Padre y procede del Hijo es derramado sobre ellos. Y allí Pedro continúa explicándoles el porqué del acontecimiento que ellos ven. De esta manera, Pedro afirma una vez más que Jesús es el Mesías, porque David no subió a los cielos como corregente con el Padre, porque el Salmo 110 que cita Pedro habla de aquel que resucitó, ascendió y fue exaltado a la diestra de Dios, hasta tener a sus enemigos por estrado de sus pies o en completa humillación. Lógicamente, lo que Pedro está diciendo es: si David no resucitó, David tampoco entonces ascendió. Y si David tampoco ascendió, entonces David no fue exaltado en una posición de autoridad, en una posición de poder. Es Jesucristo quien murió, se levantó de la tumba, ascendió a los cielos y fue exaltado como el Rey de gloria. Y todo esto lo están escuchando estos judíos. Y Pedro concluye con palabras convincentes y muy confrontantes. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro se dirige a ese nacionalismo que identificaba al pueblo hebreo, mostrándoles que ellos son los culpables, que en ese momento están envueltos en el problema más crítico de sus vidas. Están en serios problemas, porque ellos son los responsables de la muerte de Jesús, a quien frenéticamente condenaron por demostrar que Él era el Cristo, pero que contrario a ellos, Dios lo exaltó, y Dios está anunciando que efectivamente Él sí es el Cristo y Él es el Señor soberano. Y además Pedro les está diciendo que en Él cumple la profecía de Joel, esa profecía de Joel que dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? Jesucristo, será salvo. Esos judíos eran unos monoteístas, y lo que Pedro les está diciendo es muy fuerte. Pedro les está diciendo: señores judíos, Jesús es Dios, Jesús es el Rey exaltado, Jesús es el Señor ungido, Él es el Salvador. En otras palabras les está diciendo: señores judíos, Él es su única esperanza. Es lo que Pedro les está diciendo. Y es lo que el apóstol Pablo menciona también en sus cartas, en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. El apóstol Pablo, hablando de esa exaltación de Cristo, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es Señor y Cristo, dijo el apóstol Pedro a los judíos. Amados hermanos, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. Y ese es el sermón del apóstol Pedro en esta segunda parte. Está exaltando y mostrando a nuestro Señor Jesucristo. De este pasaje aprendemos varias cosas. Una de ellas es
los predicadores, mis hermanos que se están preparando en el seminario, ¿qué debemos predicar? Los maestros, los predicadores, los pastores, ¿qué debemos predicar? La palabra de Dios. Ustedes ven que Pedro va a las Escrituras, cita las Escrituras y explica las Escrituras. Y cuando explica las Escrituras, ¿a quién muestra? Muestra a Cristo. Eso debemos hacer. Por eso en una parte de la enseñanza les daba algunas opciones sobre lo que Pedro estaba predicando. No estaba hablando de sus conocimientos o experticia, no estaba hablando de su testimonio de poder tan conmovedor, no estaba hablando de su valentía, él estaba hablando de Cristo. Eso debemos predicar, amados hermanos. Lamentablemente hoy el cristianismo predica otras cosas que no es la palabra y no muestran a Cristo. Iglesia, los maestros, los predicadores esperamos algo de la iglesia. ¿Qué pidió Pedro de su auditorio, de su audiencia? Escuchen mis palabras. ¿Qué espera el predicador de ustedes? Que ustedes estén atentos, que ustedes escuchen. Pero vamos más allá. ¿Qué es lo que espera el Señor en la casa suya cuando su pueblo se reúne? Que ustedes estén tan atentos para ser transformados, para ser santificados. De esta manera, usted debe instruir a sus pequeños, a sus jóvenes. Usted debe evitar dormirse en la enseñanza. Usted debe descansar muy bien el sábado para estar muy atento, porque quien habla es el Señor, iglesia. Así que el Señor le llama a que esté muy atento cuando Él habla a través de vasos frágiles. En este texto, hermanos, nosotros podemos tener un refrigerio para nuestras almas. Cuando alguno de nosotros, por la providencia del Señor, parta de esta tierra a la presencia del Señor, le vamos a extrañar mucho. Nos vamos a doler con los que se duelen, pero al mismo tiempo vamos a recordar algo, que hubo alguien que abrió un camino para aquellos que han creído en Él y van a resucitar. Y usted y yo vamos a ver a ese hermano o a esa hermana cuando también resucitemos en gloria. Hermanos, esto es muy consolador. Esto es una causa de gozo para nosotros y nos lleva a entender que aquel que parte a la presencia del Señor pasa a gozar de la presencia del Señor. Y le veremos más adelante. Mientras estudiaba este texto, podía ver un Pedro completamente diferente. Es increíble lo que el Señor hace en Pedro. ¿En qué momento este hombre se convirtió en un hombre de la Biblia? Un hombre que más adelante van a decir los propios judíos, él y Juan son unos iletrados, hombres del vulgo. ¿En qué momento Pedro se convierte en un hombre valiente, que tiene un auditorio más amplio y puede enfrentarlo con valentía? Caminar con Cristo lo hizo amar lo que Cristo ama. Pedro llegó a amar la palabra de Dios, y eso es lo que Pedro hace cuando enfrenta el auditorio grande. Explica la palabra de Dios. Y esto es muy consolador, hermanos, porque muchos creyentes que pueden estar en este lugar no tuvieron la educación que tampoco tuvo Pedro. Pedro no fue a las mejores escuelas de sus días. Quizás usted no fue a la escuela, no tuvo una educación básica o superior, por diversas razones, porque tenía una economía difícil en su hogar, por su propio pecado, su pereza, su negligencia, su mediocridad, o porque se esclavizó de las drogas u otros pecados que los envuelven y entorpecen la educación en los hombres. Pero ahora que está en Cristo, usted puede presentar la palabra del Señor y ser usado por el Señor. No necesariamente auditorios grandes, en su casa, a sus hijos,
el Señor le ha dado su espíritu y le ha dado el poder para que testifique. Lo hizo con un hombre como Pedro, hermanos. Tenemos mucha esperanza. El Señor lo va a usar a usted, mi hermano. Una aplicación final para nuestros amigos que nos acompañan. Voy a leer Isaías capítulo 53. Voy a leer el versículo 10. Dice el versículo 10 de Isaías 53. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta profecía que anunció Isaías, querido amigo, habla del Señor Jesucristo. Y como usted escuchó en esta enseñanza, el Señor Jesucristo fue a la cruz por decreto de Dios. Mire lo que dice el texto. Con todo esto Jehová quiso. ¿Quién quiso llevar a Cristo a la cruz? Jehová, el Dios soberano. Pero mire el versículo 4 al 6 del mismo capítulo 53. Ciertamente llevó Él, hablando de Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vemos entonces que Jesucristo también fue a la cruz por aquellos que son su pueblo. Si usted cree en Él, querido amigo, Jesucristo murió por usted. ¿Puede usted creer hoy? ¿Puede usted mirar a Cristo y decir: yo creo que tú eres el Señor que vivió, murió, resucitó y ahora gobiernas desde los cielos? Creo en ti, Señor Jesús, y creo que tú derramaste tu sangre por mi vida. Ruéguele a Dios que usted pueda creer esto, porque si no usted será destruido eternamente. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Gracias por mostrarnos tu obra en hombres débiles como en Pedro. Gracias por seguirla mostrando en hombres débiles como nosotros. Bendecimos tu nombre, oh Señor. Tú eres glorioso, Padre. Gracias por Cristo Jesús. Es el don perfecto que hoy tenemos, de quien hoy gozamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por mostrarnos a través de esta enseñanza, de este segundo sermón de Pedro, la valentía de la iglesia primitiva para anunciar las virtudes de Cristo y de esa manera preparar el terreno para una reacción que debe producirse en el corazón de los hombres. ¿Qué haremos? Oh Dios, bendice esta enseñanza para que en la predicación de tu palabra, que es la continuación de este sermón, veamos frutos para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendícenos en el resto de este día, te lo pedimos. Amén.